está derramando como el día glorioso de Pentecostés. Bueno, mis amados, vamos al estudio bíblico, cantamos otro día. Y ya seguimos por aquí, por el capítulo 22 del libro de Mateo, apenas a unas horas de que comience el juicio de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y pasión. Y hemos estado estudiando el modelo de Jesús y cada escena, cada temporada, cada evento de los 3 años y medio aproximadamente de ministerio de nuestro Señor. Y ya en las postrimerías, acercándonos a, como dije, al juicio y la muerte, y todo lo que involucra ese aspecto. Pero nos quedamos la semana pasada en el capítulo 22, ahí por el verso 34, verso 34. Y ahora, primero estuvimos viendo los altercados de los fariseos y de los saduceos, tratando de capturar a Jesús con sus preguntas. Ahora Jesús va a preguntarle a los fariseos. Estamos fluyendo, ¿verdad? Estamos en live. Sí. Qué bien. Entonces, el verso 34 entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Entonces ellos siguen preguntando, ¿verdad? Luego vamos a ver a Cristo preguntándole a ellos. Y ahora se unieron porque como vio que la vergüenza contra los saduceos fue terrible, con lo de la moneda, ¿se acuerdan? Aquí ellos querían cuestionar, ¿verdad?, sobre la moneda y sobre otras cosas. Y entonces dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea que era un principal, un escriba bien reconocido y de autoridad, preguntó por tentarle. Mal que esa palabra tentarle, porque no necesariamente es como nosotros vemos tentarle. Es otra palabra la que se usó ahí, también la analizamos. Diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento, toda esa teología, depende de esos 2 mandamientos. Y si eso depende, pues la misma teología para el Nuevo Testamento. Lo único que ahora una fue bajo la ley y otra bajo la gracia. Vamos a desmenuzar un poquito sobre esto, sobre esa pregunta, ¿verdad? Cuando los fariseos oyeron que Jesús, de hecho, había silenciado, le había cerrado el hocico, amordazado a sus opositores, los saduceos, quedaron sin duda alguna, ¿verdad?, afectados por eso. Por ello decidieron intentar nuevamente lo mismo, seguir buscando cómo agarrar al Señor en algo que se turbara, ¿verdad?, se autoincriminara. Uno de estos intérpretes de la ley, es decir, maestro de la ley mosaica, le hizo una pregunta para tentarle. Vuelvo y digo, la palabra tentar realmente es no la palabra que nosotros conocemos como una tentación, sino más bien era probar, ¿verdad?, tratando de poner a prueba, tratando de ver si Jesús se autoincriminaba. Por lo tanto, el intérprete preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Los rabinos, que eran los maestros de la ley en ese tiempo de Jesús, dividían los 600 preceptos de la ley. Ellos estudiaron el Antiguo Testamento y decían que habían 613 preceptos, 248 mandamientos y 365 prohibiciones. O sea que del decálogo, que es los 10 mandamientos, estos rabinos habían sacado, según la ley de Moisés, que habían 613 preceptos, cuestiones legales, ¿verdad?,
por la cual ellos se dirigían. 248 eran mandamientos. O sea, de 10, ellos parieron a 248. Y 365 prohibiciones. Es como reglamento. Vamos a verlo de esta forma para que lo entendamos rápido. Puerto Rico tiene una constitución. Nuestra constitución tendrá que ser 4 o 5 páginas, por decir. No es tan extensa. Algunas 10 o 12 páginas. Mirándola allí cuando tú vas al Capitolio, que la tienen una por una, las vas a ver como 10 o 12 páginas. Esa es la Constitución de Puerto Rico, esa es la Carta Magna, la ley suprema. Pero ¿qué ha hecho la legislatura? Ha hecho leyes. Y hay cientos de leyes. Los que estudian abogacía, ¿perdón? Sí, los que estudian abogacía saben que hay un montón de libros. Le llaman libros anotados. Pero claro, muchas de esas leyes no están vigentes, han sido enmendadas. Y también hay reglamentos, que es todas esas leyes, la mayoría de ellas tienen reglamentos. O sea que hay cientos de esos. Y abogados se especializan cada uno en una materia. Por lo tanto, para que tengamos un ejemplo de lo que está pasando aquí. Pero realmente es la Constitución, todas esas leyes tienen que estar acorde con la Constitución. Y muchas no la están. Por eso, cuando un abogado descubre que no está, aunque la intención del legislador era hacer una ley conforme a la Constitución, pero nada, pasó allí. Y van y la retan en los tribunales y dicen, mire, aquí hay algo que no es consono con la Constitución. Entonces ahí entran los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo, a interpretar y a crear lo que se llama la jurisprudencia, que sería o a destruir esa ley, abrogarla, o a darle una nueva interpretación. Y lo que prevalece no es la ley en sí misma, lo que prevalece es la jurisprudencia. Le digo esto como cuestión de análisis para que no se sorprendan aquí creyendo que son muchos, nosotros tenemos más. Claro, que esto era el pueblo de Israel. Acuérdense que en ese entonces la ley de ellos era la ley de Moisés, era una ley basada en la religión judía. Y todavía ellos viven bajo esa ley, pero no Israel, sino los judíos que viven, que están diseminados por el mundo entero, pero que su base está en Israel. Ahora, el Estado de Israel tiene otras leyes, que muchas de esas leyes salieron de esas leyes antiguas. Sí, todavía tienen algunas, pero no todas. Allí ellos permiten un montón de cosas ahora que los judíos no lo permiten. De hecho, ayer estudiando y mirando un documental, tienen un barrio que es como tú decir aquí Bayamón Garden, pues es como una calle. Y esos son los judíos ortodoxos que ni obedecen las leyes del Estado de Israel. Pues ellos no la obedecen. Ellos están aquí y entonces casi ni permiten que la gente grabe allí, que pasen por allí. Y son bien al extremo, pero extremista. O sea, esa gente no... y Israel respeta. Eso allí es a veces una locura. El que gobierna allí, a la verdad que... Porque allí hay árabes, hay judíos, hay cristianos, hay... Eso la verdad que solamente Dios puede bregar con eso. Entonces, el Señor le dice, como respuesta, Jesús le dijo, Deuteronomio 6:5, es la respuesta que le está dando. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Marcos y Lucas agregan, y con todas tus fuerzas. Pero todas son parte de, ¿verdad? El teólogo Carr explica que los 3 términos de Mateo de la siguiente manera. Cardia incluye las emociones. Cuando dice ahí que va a ser con todo tu corazón, esa palabra es la palabra cardia, que es la que nosotros tenemos como el músculo cardíaco. Viene de ahí, del hebreo. Incluye las emociones, voluntad, propósito. La otra, que es la que dice
con toda tu alma es la palabra psique, o la que nosotros le decimos en español psiqui. Viene de psicología, ¿verdad? De la psique. Las facultades espirituales. Y dianoía, que tiene que ver con el intelecto y las facultades mentales, ¿verdad? El conocimiento, la mente. También el alma se le conoce como el asiento de esas emociones, ¿verdad? Y cómo opera. Pero el sentido claro es que uno debe amar a Dios con todo su ser. La palabra griega traducida amor es agapao o ágape, que significa más que afecto o emoción, expresado por el fileo, que es el amor de amistad, de familia. Después de identificar Deuteronomio 6:5 como el primero y gran mandamiento, Jesús siguió con el segundo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está citando Levíticos capítulo 19 y el verso 18. Agapao o agapo es empleado actamente en el Nuevo Testamento para designar el amor cristiano hacia Dios y el hombre. Es ese vínculo de Dios amando al hombre, y el hombre cuando recibe al Señor devuelve ese amor. Y esa relación es una relación de agapao, de agape, de ese amor que Dios pone en nuestros corazones porque nos llena con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda a amar a Dios bajo ese principio, ¿verdad? De amor ágape, con el efecto espiritual que eso determina. También Jesús agregó, y solamente aparece en Mateo, que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vale decir que todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estos son los dos mandamientos básicos que abren el significado de todo el resto. Todos los demás mandamientos, pues fluyen del amor de Dios y del amor de nosotros hacia Dios y hacia nuestro prójimo y hacia nosotros mismos. Por eso yo no voy a robar, por eso yo no voy a matar, porque todo depende de esa base de esos mandamientos. Amén. Ahora, siguiendo ahí a Mateo, después Jesús en el verso 41, les habla y les pregunta de quién es hijo el Cristo. Verso 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Acuérdense que en la mente judía, el Cristo era el Mesías, el enviado, el ungido. ¿De quién es hijo? Entonces ellos le contestaron rápido, porque para eso era sencillo para ellos, porque era parte de su doctrina de todos los sábados. Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, citando la escritura de Salmo, David citó, y en el Espíritu le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. La verdad que ese capítulo 22 Jesús hizo una serie de astucia, de altimaña tremenda. Vamos a desmenuzar un poco. Los fariseos habían estado interrogando a Cristo y él les había respondido satisfactoriamente. Ahora él le hace preguntas que ellos no pueden responder. Aprovechando las circunstancias de que un grupo de grandes de fariseos se había congregado ante él, verso 41, Jesús le preguntó primero, ¿qué pensáis del Cristo, del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos le respondieron, de David. Esa era la concepción popular de la época, basada en la Escritura, tales como los Salmos 89, del verso 20 al 37, Isaías 9, del 2 al 7, capítulo 11 de Isaías, del 1 al 9, Jeremías 23, del 5 al 6, Jeremías 33, del 14 al 18,
Ezequiel 34, del 23 al 24, Ezequiel 37, verso 24. Todos esos escritos hablaban y contestaban esta pregunta y definían quién era ese Cristo, quién era ese Señor, ¿verdad? Ese Mesías, o de quién era hijo. Entonces les preguntó, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? En el Espíritu significa inspirado por el Espíritu o por el Espíritu Santo. Esto es, de modo, que Jesús aseguró al mismo tiempo que David había escrito el Salmo 110 y la inspiración divina de este. Entonces le cita el primer verso de este Salmo mesiánico, un Salmo mesiánico que anuncia venida o trayectoria del Mesías. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha. Dice en hebreo, Jehová o Yahweh dijo a mí, Adonai, que significa Señor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Señor generalmente es traducido como Yahweh y Señor de Adonai. En griego es Kyrios, que se usa en ambos términos. Los judíos no podían o no querían responder la pregunta indicada. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? En otras palabras, estaba desmantelándole toda la teología y diciendo que realmente no era hijo de David. Él era mayor que David, era el hijo de Dios. Y entonces Jesús aprovechó ese momento para trastornarle los pensamientos y la teología. Esa teología de tradiciones que a veces cargamos las religiones, pero que realmente no tienen un fundamento teológico amparado en el designio divino, sino que son cositas que hemos creído, pero no las hemos manejado correctamente. Por eso siempre es bueno estudiar las Escrituras y estudiar la palabra del Señor. ¿Sabe? Jesús venía del linaje de David en términos humanos, pero no era hijo de David. David era hijo de él en todo caso, en términos de creación, en Elohim, cuando creó Dios la humanidad. Ahora, vamos a estudiar un poquito del capítulo, ¿perdón? Que no le pregunten más nada porque después me meten problemas. Sí, no, de hecho no, si lo ves ahí lo dice, que se fueron y no preguntaron más nada. No lo pudieron autoincriminar, no lo pudieron agarrar y terminaron ellos con su teología desbaratada, con sus argumentos por el piso y con las preguntas más extraordinarias contestadas que jamás alguien le haya contestado en su existencia. Es correcto. Ahora, el capítulo 23, vamos a ver algunas cosas de ese capítulo. Hoy vamos a adelantar algo de él, pero no lo terminamos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús va a desmantelar la teología de los fariseos y va a desenmascarar la hipocresía de los fariseos. Hoy vamos a ver la introducción de eso. Y luego dice, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea que ellos imponían, pero no vivían. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan su filactería y extienden sus flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en la cena, y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Nada, vamos a trabajar aquí esos 12 versos
y con eso hoy vamos a trabajar, pero tenemos algunas cosas que decir aquí. Ok. Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y va a trabajar con ese orgullo desmedido que tenían los fariseos y los judíos, que de paso, judío por naturaleza y por idiosincrasia es orgulloso y prepotente. Y entonces los fariseos habían demostrado la maldad de sus corazones en su esfuerzo por hacerle caer en sus trampas. Ahora él, que sabía lo que había en el hombre, conocía el corazón y los pensamientos, describió el pecado interior de estos líderes religiosos. Jesús va a sacarle una radiografía de su pecado de orgullo que tenían los líderes religiosos. La posición que tenían los escribas y los fariseos era la cátedra de Moisés. Usted sabe que la cátedra es la autoridad del maestro de enseñar en posiciones elevadas. Por eso que se llaman a los profesores catedráticos, ¿verdad? Y entonces estos rabí o estos líderes fariseos o escribas eran unos cátedras o operaban como catedráticos, pero estaba basada en la cátedra de Moisés, en lo que la ley de Moisés. Eso era su expertise. De modo que sus dictámenes debían ser obedecidos, pero sus obras no debían ser imitadas, porque decían una cosa y hacían otra. ¿Sabe? Esta gente hablaban en la cátedra de Moisés con esa autoridad. Se supone que el resto del pueblo obedeciera lo que ellos dijeran, pero ellos no vivían lo que predicaban. No seguían las enseñanzas de la cátedra de Moisés, que de hecho, desde mi punto de vista, ellos cogieron y torcieron la cátedra de Moisés. Moisés fue simple, él le dio los 10 mandamientos. Y aunque Moisés después dijo algunas otras cosas, ellos siguieron añadiéndole, y no solamente añadiéndole, que el problema no está a veces en lo que añadieron, el problema está en las interpretaciones que le dieron. Si usted ve una ley tiene un propósito, pero después siguen interpretándola y siguen manejándola, le hacen... Mírenlo, para que vean cómo funciona esto, que a veces la gente celebra las cosas. Un senador tiene o un legislador tiene la intención de hacer una ley, y hace una ley que tú la miras y dices, mira qué buena está esa ley. Pero eso va a una comisión que la va a desmenuzar, que va a hacer vistas públicas, que va a venir todo el mundo allí a decir lo que le da la gana de la ley. Y si ese que la está dirigiendo la comisión es muy creativo o no le interesa la ley como quedó y empieza a montarla, después eso va a la Cámara o al Senado, al hemiciclo. En el hemiciclo le someten enmiendas, miran, la jalan, la tiran y sale para el otro cuerpo. El otro cuerpo hace lo mismo que ya le dije. Cuando termina la ley y el que la originó la mira, dice, ya rayo, eso tiene un 10% nada más, lo único que tiene de lo que yo puse fue el título. El gobernador la firma. Ahora esa ley va a una agencia del gobierno. Entiéndase, cuando no va ninguna va al Departamento de Estado, si no, pues entonces va a familia. Y ellos tienen 30, 60 días para hacerle, que a veces pasa un año y la ley no opera porque no hacen el reglamento. Un reglamento. Y ese reglamento, si la legislatura no quedó conforme con él y le da con verificarla, vuelve y lo revisan. Cuando termina, llegó a la mano del que lo va a ejecutar. Y el que lo va a ejecutar lo va a interpretar como lo entienda. Y cuando cae en la mano de los abogados que lo llevan al tribunal, empieza el tribunal. Mi hermano, por eso que todo es loco. En ese sentido. Entonces le digo esto para que sepa que los religiosos se volvieron igual. Y montaron toda esa cátedra y decían lo que querían. Y era tan sencillo, por eso Cristo decía, esto se resume en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. No lo compliquemos más. Pero ellos siguieron poniéndole cargas y cargas. Y no vayamos tan lejos. Nosotros estamos en la gracia ahora. Pero
cada concilio, cada denominación, cada iglesia. Por eso es que todo se vuelve a veces un disparate. Porque ¿cuántas iglesias no hay? ¿Cuántas denominaciones no hay? ¿Cuántas concilios, institutos? Entonces, cada uno a veces quiere interpretar la cosa y ponemos carga y le ponemos a la gente 20 reglamentos y 20 cosas. Por eso yo trato de simplificarlo. Usted dirá, pastor, pues esto es por gracia. Esto es por amor. Esto es por el amor de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Por eso he sacado tiempo para predicar estos mensajes, estos estudios, porque es el modelo de Jesús. Y si nosotros no aprendemos a vivir bajo el modelo de Jesús, ¿bajo qué modelo vamos a vivir? Bajo el modelo de la Iglesia Evangélica Unida, de la Metodista, de la... No. ¿De fe y gracia? No. El modelo de Jesús. Podemos tener denominación, podemos tener nombre, y tiene que haber una organización. Y usted ve que aquí nosotros somos lo más simple posible. Yo no le estoy dando a ustedes reglamento. Hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿y cómo me hago miembro? Avento los servicios, ofrenda, diezma, ama al Señor con todo tu corazón, da buen testimonio y ya lo eres. Porque si no hay que estar inventando esos reglamentos, haciendo asamblea para inventarle reglamento al reglamento, hay que quitarle aquello, ponerle aquello, lo otro. Y se levantó uno que no oró mucho ese día, ni está, y quiere, y es bien legalista, y tiene 20 doctorados de la universidad de que yo qué, y ese día quiere añadirle el nuevo reglamento de que sé yo qué. Y si cogió dormido 2 o 3, 4, lo endosamos, la moción, a presentar la moción, endosado, aprobado y... Y el próximo domingo no pueden entrar 15 porque falta El reglamento ese. Y lamentablemente, hay iglesias que están súper bien estructuradas y tienen todo eso ahí al día, mi hermano. Pero yo no sé si Dios está ahí. Porque es que es un sistema tan fariseo. Entonces, y le traigo esto, y yo sé que hay gente que a ver, no le gustará a mis compañeros que hablemos de estos temas. Bueno, pero es que hay que enseñar sobre estas cosas también. Por lo tanto, pero sus obras no debían ser limitadas porque decían una cosa y hacían otra. Es obvio que el mandato a obedecer lo que decían los escribas debe ser tomado en un sentido modificado, ya que por todas partes encontramos que el maestro los condena por anular la palabra de Dios para enseñar la tradición de los ancianos. Anulaban el precepto divino y enseñaban sus propias teorías. Y el evangelio es simple, hermano. La falta de simpatía y piedad de estos maestros de la ley es denunciada por Jesús. Eran fuertes y metían esas cargas. Porque atan cargas pesadas, dice el verso, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. De hecho, el teólogo Carr ha interpretado la ilustración con estas palabras. El cuadro representa a un arriero inmisericordia de camellos o de asno que va agregando y agregando cargas, no solo pesadas, sino abultadas, y por eso difíciles de transportar, y luego plantándoselas sobre el hombro de los camellos, los contemplan indiferentes, sin mover un dedo para aligerar la carga o ni siquiera ajustarla para facilitarla. A ese nivel lo comparaba el teólogo, poniéndolo y no hacían nada. Y tú sabes que cuando tú metes un camello, le metes carga de más, él se para y no se mueve. No se mueve. Lo puedes matar. Ahora le quita la carga, no se mueve. Por lo tanto, el legalismo religioso siempre es una carga pesada para llevar. En esto no hay gozo. ¿Sabes? Nosotros no hemos sido llamados a predicar legalismo, hermano, ni tradiciones, ni lo que otros quieran decir. Es a predicar la palabra del Señor simple y llanamente. Y el Espíritu Santo es el que la va a revelar, y el que va a convencer de pecado, y el que va a hacer todo ese trabajo. O sea, yo no estoy aquí para convencer de pecado a nadie. El trabajo es predicarlo. El que convence del Espíritu Santo. Y el que se arrepiente es la persona.
Y el que juzgue es Dios. Hasta ahí llegamos. O sea, que cada cual tiene que saber lo que le toca hacer. No es ponerle cargas. No enseñar ese espíritu de legalismo religioso. Por supuesto, no todos los fariseos eran así, pero era la descripción de muchos. Para hacer un despliegue de piedad exterior, ensanchaban sus filacterías. Que se halla solo en este pasaje del Nuevo Testamento, en inglés, la Biblia de Génova, en el griego clásico significa guardia o fortificación, ¿sabes? Era una presión constante, es como si tuvieran un guardia detrás de toda la gente, como meterle un policía detrás. A ese nivel llegaban esta gente. Jesús también dijo que los fariseos extendían los flecos de sus mantos. La ley prescribía a los israelitas piadosos que se hicieran franjas en los bordes de su vestido con un cordón de azul. Números capítulo 15, verso 38. Por lo tanto, los judíos unían borlas azules en las esquinas de sus túnicas. Pero Cristo declaró que los escribas hacían esto para ser vistos por los hombres, por la gente, no por razones de piedad personal. Y tú ves que los judíos se ponen unos guindalejos y se ponen tantas cosas. Todo era para impresionar. Y yo no puedo demostrar mi santidad, mi piedad, mi amor por rituales. No, tiene que ser por obra. Tiene que ser por testimonio. Más que la gente hable de tu bondad y no tú tengas que estar hablando de tu bondad. Que la gente hable de tu amor y tú no tengas que estar hablándolo, diciendo, no, porque yo trato así a la gente. No tienes que decirlo tú. Que otros lo digan. Que otros lo hablen. Su orgullo egoísta les hacía procurar los primeros asientos en las cenas. Esa gente iban a los sitios y si no le daban el lugar que ellos entendían que le correspondían, no se sentían bien o no iban. Purito ahora, hermano. Eso casi pasa ahora mismo. Y pasa entre los protocolos políticos, y pasa entre los artistas, y pasa en las iglesias, en los eventos, en las convenciones, en las campañas. Mire, es más, a mí no me gusta a veces ir a las campañas, a los sitios que me sienten al frente. A mí me gusta ir a disfrutar el evento y recibir la palabra. Pero a veces cuando te sientan al frente está todo el mundo mirándote. Gracias a Dios que alguien se inventó que nos bajáramos de los altares. Yo me acuerdo que antes uno tenía que estar enganchado en el altar y uno ahí, pero casi en las iglesias que yo voy no hay. No sé si todavía las pentecostales. Y si uno tenía que rascarse la nariz, por no decir cualquier otro sitio. Tú sabes, uno miraba y entonces uno ahí. Sí, pues, entonces qué bueno que eso lo quitamos, ¿verdad? Y por lo menos nos hizo distraer a la gente. Y si eso distrae a la gente. Y entonces, pues yo no voy a los sitios para que me sientan. Es más, yo le digo, nada, ven aquí. Pelean conmigo. Yo, nada, acá, yo me siento cómodo acá atrás. Y cuando me quiero ir me voy también. Digo, tengo que salir corriendo, pues me voy, no tengo que estar. Por si acaso entran a pedra aquí. Pues. Pero esta gente, hay sitios que y entonces quieren ir y se molestan. Yo estaba en un sitio que se forma una lucha porque quién se va a sentar y quién no se va a sentar y dónde te toca y cuál es el orden que te toca. Bendito los protocolos. Entonces, literalmente se trataba de los primeros lechos en los que se reclinaban alrededor de las mesas mientras comían, excepto en los hogares pobres. O sea, todo el mundo, en los pobres la gente no le importaba, pero el sitio. Entonces, tú sabes que antes las mesas eran bajitas y ellos casi se acostaban y entonces estaban luchando ahí, tú sabes, esa batalla ahí, se daban patas y todo, buscando el lugar de estar en las primeras sillas, o sea que era literal. Jesús siguió diciendo que los escribas amaban las salutaciones en las plazas. Las plazas eran las tribunas de antes, en ese tiempo, y
Y la gente quería ir y que le dieran una parte. Mire, yo estaba en un servicio que se pelean. Ah, mira, a mí no me dieron una parte. No, los políticos, eso, chacho, eso es una lucha. Sí. Yo estaba en un sitio que le digo, dale la parte mía. Me interesa ahí, para decir las mismas tonterías. Que la gente vea tu obra, que vea tu trabajo. Pero nada, tú sabes, la gente, y se pelean. Jesús siguió diciendo que los escribas amaban las salutaciones en las plazas y ser llamados rabí, rabí. Esta era la forma del tratamiento general con que eran saludados los doctos, significan mi maestro. La gente quiere ahora que el título, que le digan todo lo que han hecho en la vida. Y no es que no se te reconozca y que tú no tengas un poco de orgullo personal, porque a César lo que es de César. Pero hay gente que si no le dicen reverendísimo, si no le dicen el doctor en qué sé yo qué rayo, y dan toda la biografía como que no se sienten. Y tienen que estar todos los títulos ahí. Más bien está hablando en contra del espíritu de orgullo. Jesús está hablando ahí de ese espíritu de orgullo que hace que el hombre ambicione ser honrado por los demás. O sea, es como una exigencia de que me tienen, que dan mi pleitesía. Y mire, hermano, yo he estado en discusiones de esas. Créame que... Y ahora que he estado en el otro lado, porque antes nada más yo lo veía en las cosas de la iglesia, pero ahora que estamos en yo estaba en discusiones de que gente se va a enchismar. O no vuelven más porque no le dieron el reconocimiento. Claro, he visto también en otros lugares que han humillado a la gente y no los quieren ni darle su posición. Pero nada, si no te la quieren dar, allá ellos. A mí me han dicho, pastor, mire, usted fue ahí y no lo reconocieron. Pero no importa, yo fui porque yo iba a ir. Y ya yo cumplí. El hecho es que yo estuve ahí y hice mi oración en las cosas que tienen que ver del reino. Y las cosas que he ido a otras cosas que tienen que ser el ámbito social político. Pues ya yo fui, yo vine, yo cumplí. Allá ellos. ¿Sabes? Tú no puedes, yo no vivo con esa presión. Gracias a Dios. Oiga, al principio no era así. Al principio yo no era así, era como todos los demás. Vamos, tampoco venga aquí uno a creer que... Pero en el camino aprendí, cuando madure dije, rayo, es más, entre menos presentado mejor. Y Dios me ha librado de muchos por no ser tan presentado. A veces cojo el guille de saqueo, desde el sicómoro mejor miro. Y la gente me dice, Dios, pero tú fuiste allí y pasaste desapercibido. Sí, fue mejor. Si alguien pregunta, estuve, pero no querían ni que se dieran cuenta que estuve. Porque lo que pasó allí después son bochiches, problemas. Ahora, la actitud de vida es reconocer que tenemos un solo maestro. Y eso fue lo que Cristo dijo. Cristo dijo, el Cristo y todos vosotros sois hermanos. Siempre es aprobado llamar a un creyente hermano. Y fíjate, ya es lindo cuando nosotros nos llamamos como hermanos y hermanas. Yo pienso que se ha perdido un poco en muchos sectores, ¿verdad? Pero es algo de unidad cristiana, hermanos en la fe y honrar a la gente, porque eso es lo que somos, hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero han cambiado muchas cosas, tampoco es que voy a hacer un issue de eso, ¿verdad? El Cristo y todos vosotros sois hermanos. Jesús también amonestó en contra de llamar a cualquiera sobre la tierra Padre, porque uno es vuestro Padre y el que está en los cielos, ese es nuestro Padre Celestial. Eso tiene varias vertientes, ¿verdad? La Iglesia Católica le llama a los sacerdotes Padre, nosotros le llamamos pastor. Hay gente
en el pueblo cristiano que se pasan diciendo ahora dad y mom y padre y madre. Y yo entiendo la paternidad, entiendo ese concepto bíblico, o sea, tiene raíces bíblicas, pero es que lo han hecho tan prominente como si eso fuera una doctrina fundamental de la palabra de Dios, que hay que estar todos los días enseñando de la paternidad y la cosa. Y sí, yo la respeto, pero no es algo... O sea, yo nunca le he pedido a nadie en mi ministerio que me esté dando más honra de lo que se merece uno. Yo necesito, para poder bendecir a la gente, que me respete como su pastor y que me reciba como su pastor. Pero tampoco que me venga casi a endiosar o que me venga a crear un... Yo creo que debe haber gente que ayude a uno y creo que a veces le llamamos escudero en un buen sentido. Pero hay gente que necesita uno que le cargue la Biblia, uno que le abra la puerta del carro, uno que le limpie los zapatos cuando llegue, la vaina esa. Uno para que le traiga el agua y otro. Yo sé que hay ministerios que tienen unas necesidades y unos ministros que tienen unas necesidades particulares o por su ministerio, porque después se vuelven tan... posiblemente por la unción que esté fluyendo en ellos, hay gente que quiera tocarlos, empujarlos, y tú tienes que tener algún grado de cobertura. Pero eso no es todo el mundo, ni es en todas las ocasiones. Pero hay gente que se parecen como los políticos, como hay políticos también que quieren andarle a veces con una retragile gente al lado. Ay, yo. A lo mejor el presidente de los Estados Unidos necesita eso por lo que representa, ¿verdad? En términos de seguridad. Y a veces yo creo que hasta exageran. Con tanta seguridad y se les pasa a la gente y se le meten en la Casa Blanca. Entonces yo digo, bendito Dios. Por lo tanto, Jesús dio indicaciones sobre esto. Deje de estar llamando a todo el mundo padre y todo ese tipo de cosas. No voy a crear un issue de eso, porque hay, ¿verdad? Respeto al que quiera bregar con eso, pero Jesús estaba diciendo que uno es vuestro maestro. Hizo hincapié a Jesús en su autoridad única para ser el Hijo de Dios. Entonces Jesús estableció el principio general y dijo, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y fue algo que Jesús lo enfatizó y lo enseñó. Y habló de la humildad. Y mire cómo termina esta frase o este enunciado, esta predicación del Señor, ¿verdad? Cuando dice, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces, es mejor ser humilde y que te eleven otro, y no que te eleves tú y te tropieces y quede en vergüenza. Entonces mi consejo es, vamos a hacer lo más simple que podamos esto, vamos a hacer lo más humilde, demos honra a quien que dar honra, pero tampoco que esto se convierta en una pleitesía, porque las pleitesías son para el Señor. Amén. Estamos claros en este asunto. Nada, pues que Dios añada bendición a su palabra. Estos son estudios bíblicos, estos no son ni predicaciones de motivación, ni otro tipo de cosas. Esto es verdura, esto es motivación, compártalo con otros. Gracias por su sintonía. Los que nos siguen en las redes, cuando quieres oír predicaciones, pues es los domingos. Los domingos estamos predicando y ministramos y la gente se ríe, brinca y salta. Pero gracias por tu conexión con nosotros y gracias a los de la casa, Fe y Gracia que nos siguen y los hermanos que han estado aquí. Nada, su ofrenda y su diezmo lo hace a través de la ATH móvil. Ya saben hacerlo como CFC, Fe y Gracia. O entra a nuestra página también de la Iglesia Fe y Gracia y tiene más entendimiento. Sean más que bendecidos. Nos vemos luego.